Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 27 de julio de 2017. Seguimos con el Salmo 106. Iniciamos la lectura de este Salmo con una serie de devocionales, la historia del poder restaurador de Dios. Este Salmo parece una continuación del Salmo anterior, el 105. Se trata de un relato histórico que resume las aventuras de Israel hasta la conquista de la tierra prometida, me refiero al Salmo 105. Y en el Salmo 106 nos habla de una continuación no en cuanto al tema precisamente, pero sí una continuación en cuanto a las ideas que nos quiere revelar. El Salmo 105, les explico, nos narra lo que Dios hizo a favor del pueblo. Y este Salmo, el 106, nos narra lo que el hombre hace en contra de Dios, a pesar de la revelación tan maravillosa que Dios le dio. Reflexionemos en los primeros 5 versículos de este Salmo 106. Nos habla de la historia de la gracia que supera el pecado. Vamos a analizar cada versículo. Déjeme decir alguna cosa de cada versículo, porque nos habla en estos versículos de la restauración. Analicemos entonces verso por verso. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el versículo 1. He aquí una declaración de alabanza que incluye una definición del carácter eterno de Dios y su bondad invencible. Versículo 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Una pregunta retórica ahora que nos exhorta a proclamar las cosas que ha hecho Dios y a componerle canciones a Dios. Porque esa pregunta, ¿quién hará esto? ¿Quién hará aquello? Está exhortándonos a hacerlo. Versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. He aquí una alabanza a los seguidores de Dios que le obedecen. El salmista habla en tercera persona, no en primera, así que reconoce que él no es de esos, pero felicita, llama bienaventurados los que guardan juicio, los que hacen justicia todo el tiempo. Habla, es un absoluto, todo el tiempo, los que se portan bien todo el tiempo. Versículo 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Ahora una súplica que nos ayuda a entender que la descripción anterior no es lo natural en el ser humano. Por eso pide perdón el salmista, porque él no es como aquellos que acabo de describir antes. Versículo 5. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Sigue con la súplica, pero ahora agradece que Dios le permita el gozo de ser parte de su pueblo. El verso clave para interpretar toda esta porción del Salmo es el versículo 4. Se los leo una vez más. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Y lo importante es el lugar que ocupa en la narración. Permítame hacer un recuento de estos hechos. Primero, habla de la alabanza a Dios por su misericordia eterna. En segundo lugar, habla de las poderosas obras de Dios que alguien debe proclamar. Acto seguido, habla de los que obedecen a Dios y los llama dichosos o bienaventurados, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo el tiempo, los que hacen bien, los que andan en los caminos de Dios. He aquí una descripción de gente conforme a la voluntad de Dios, gente bien, buena, gente obediente, gente justa. Ahora bien, debemos notar que el salmista habló en tercera persona, plural, como ya dijimos. Dice los que guardan, o sea, ellos, otros. No se incluye entre los dichosos que guardan sus juicios, que hacen justicia en todo el tiempo. No se incluye, él no se reconoce que no es uno de ellos. Y es por eso que después de describir cómo son los dichosos obedientes, él recuerda que no es uno de ellos y entonces pide misericordia. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Y después de pedir misericordia, pide otra cosa, pide ser parte del pueblo de Dios, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Tres frases que hablan de ser parte del pueblo de Dios, y el salmista lo pide, y es parte de su solicitud de restauración. ¿De qué habla todo este bien organizado planteamiento del salmista? O inspirado por Dios, por supuesto. Permítame decirlo de la siguiente manera con 7 declaraciones importantes que me parece que nos pueden ayudar. Número 1. La ley de Dios espera obediencia absoluta de parte nuestra. Pero no hay un solo hombre, un solo ser humano en el mundo que la cumpla totalmente. No hay nadie impecable en este planeta. El único que ha existido ha sido el Señor Jesucristo.
2. El Dios creador del universo ha realizado obras maravillosas, pero ninguna tan grande ni tan significativa como la obra de restauración de nuestra vida, la obra de salvación de nuestra vida, a través de la cual nos perdona, nos restaura, nos saca del polvo, nos saca del muladar, dicen los salmos, y nos levanta para ser sus hijos. 3. Si reconocemos que somos pecadores, como el salmista lo hace, porque no se ubica entre los bienaventurados que hacen todo bien, si nos reconocemos como pecadores y reconocemos que no nos ajustamos cabalmente al perfil de un ser humano de acuerdo a los deseos de Dios, entonces somos candidatos perfectos para experimentar el perdón y la restauración. Hace algunos domingos decíamos en uno de los sermones de nuestra iglesia, un sermón escrito por el hermano Elí y predicado por un servidor, que para ir a Dios y para experimentar su perdón no se exige que seamos perfectos. De hecho, es requisito que seamos pecadores. Ahora, todos somos pecadores, pero cuando decimos que es requisito, estamos diciendo que es necesario que aceptemos que lo somos. Número 4. La restauración es algo que Dios realiza por su gracia en nosotros. No tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con Él, con su carácter, con su gracia. Número 5. La restauración es una nueva oportunidad que Dios nos da para que comencemos de nuevo en un intento apasionado por seguir sus pasos, sus mandamientos, sus ideales, haciendo su voluntad, es decir. Número 6. La restauración es ser levantados del quebrantamiento moral, espiritual, personal, y ser incluidos en su pueblo, bajo la cobertura de su gracia y su misericordia. Y número 7. La restauración es nuestra única esperanza, ya que ser perfecto está fuera de nuestro alcance. Entonces nos queda, como única esperanza, la restauración de Dios en nuestra vida. Permítame ilustrar esta enseñanza con una historia que aquellos que son miembros de la Iglesia Bautista Oreo, que pastoreo, ya conocen, pero que hoy conviene recordar. Se dice que había un empresario muy rico que tenía un hijo rebelde, irresponsable y necio, y era su único hijo. Su esposa había fallecido hacía tiempo. Como era un hombre mayor y estaba muy enfermo, según los médicos estaba cercano a la muerte, él hizo su testamento y habló con su hijo para explicarle los términos del testamento. Lo llevó a caminar por una especie de bodega donde había iniciado sus empresas. Estaba ya semidestruida, pero la había conservado por un valor sentimental, porque ella había comenzado sus empresas. Lo llevó a esa bodega y le dijo: hijo, voy a dejar, o he firmado ya mi testamento y te dejo a ti todo, absolutamente todos los millones, las acciones, todos los valores que tengo te los dejo a ti. Pero sé que eres un irresponsable, sé que eres un necio, sé que eres una persona que no es capaz de trabajar y eres rebelde. Y papá, no me digas, no, guarda silencio, déjame terminar, por favor. Pero te amo con todo mi ser, hijo mío. Y te dejo todo lo que Dios me ha permitido lograr. Y pienso que vas a malgastar todo, que vas a andar con tus amigos y vas a gastar esto y vender aquello y vas a ir a la ruina. Porque tu carácter irresponsable, necio, rebelde, me parece que si papá, no, guarda silencio, le decía. Así es que te quiero pedir un favor, sé hombre por una vez. Y quiero pedirte que me prometas que si sucede lo que me temo, si no sucede, qué bendición, pero no creo que sea así. Pero si sucede lo que me temo y te describo, quiero pedirte que vengas a esta bodega, que es lo único que no puedes vender. En el testamento aparece una cláusula que dice que esto no se puede vender. Y quiero que vengas aquí. Y ves esa viga que está ahí, había una viga así enorme cerca del techo de la bodega. Le dijo: quiero que vengas aquí, hay una soga ahí, había una soga. Quiero que te subas a estos bancos y te cuelgues, por favor, de esa. Si malgastas toda la riqueza que te voy a dejar, vienes aquí, te la pones al cuello, te lanzas al vacío y te ahorcas. El papá, como, prométemelo que lo harás. Y el joven finalmente, al ver la seriedad de su padre, le dijo: está bien, te lo prometo. El padre murió. Y tal como su padre había profetizado, el chamaco malgastó todo con tenemos amigos, como el hijo pródigo, cuando tenía mucho dinero y fue gastando, y después de no mucho tiempo, 1 año y medio, algo así, los abogados y contadores vinieron y le dijeron: joven, firme estos documentos, por favor, son las últimas propiedades que usted tiene. Debemos venderlas para que usted pague todas sus deudas y no vaya a la cárcel. Y se va a quedar usted sin un centavo. Solo la bodega esa que no se puede vender, le pertenece. No tiene nada más. Firme aquí o podrá ir a la cárcel. Y entonces
El joven firmó y muy triste fue a la bodega donde su padre le había dicho aquella sentencia, aquella orden. Iba meditando y estaba un poco arrepentido y decidió hacerle honor a su viejo, a su padre. Se subió en los bancos que estaban por ahí, roídos también, se puso la soga al cuello y luego gritó: «Padre, perdóname», y se lanzó al vacío con la soga, con el nudo de la horca en su cuello, se lanzó y al golpear fuertemente con la soga, con su peso, la viga que estaba hueca se partió en dos, se abrió y cayeron de la viga que estaba hueca acciones, documentos de valores, joyas muy valiosas, diamantes, joyas de oro, con una fortuna tan grande como la que su padre le había dejado con sus empresas. Y entre esas joyas que había estaba una carta, escrita con el puño y letra de su padre, que decía: «Si tienes esta carta en tus manos, significa que lo que yo me temía sucedió. Pero aquí tienes otra parte de mi riqueza. Es otra oportunidad que tienes. Esta vez no la desaproveches». Es una historia que se cuenta por ahí, tal vez no sucedió así, no sé, pero no importa, nos ilustra algo maravilloso. Dios nos da nuevas oportunidades para comenzar. Aprovechémoslas y vivamos la gracia que supera nuestro pecado. Vivamos su gracia que nos da nuevas oportunidades para que esta vez sí hagamos su voluntad, que lo intentemos apasionadamente. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.